Saludos cordiales, Baixapá. Una alegría nuevamente poder compartir con toda la teleaudiencia de nuestro país un nuevo programa para seguir hablando de la vida de un santo sacerdote, nuestro compatriota, el padre Julio César Duarte Ortellado, BTI Ipapimbarete, que dejó huellas muy profundas en el Paraguay y hoy está en un proceso de canonización, camino hacia los altares merecidamente, y eso realmente es una motivación para nosotros los paraguayos. Yarecoy debe tener posibilidad de que próximamente Yarecoy está otro santo en el Paraguay. Yarecoy, como la leyenda del primer santo, Juan Roque González de Santa Cruz, ya le tenemos la beata María Felicia, Jesús sacramentado a Chiquitunga, y hoy estamos difundiendo la figura de este gran sacerdote paraguayo para que el pueblo paraguayo le conozca. El objetivo de este programa justamente es que el pueblo paraguayo conozca la vida santa del padre Julio César y a través del padre Julio César pedirle las gracias que necesitamos a nuestro Padre Celestial, también con el acompañamiento de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Bueno, entonces, upesa ya con trabajo de difusión espiritual, próximamente a los altares al Padre Julio César. Bueno, hoy tenemos una visita estelar. Habíamos tenido el anhelo de contar en este programa con la presencia de sacerdotes y de obispos. Y hoy le tenemos a un gran sacerdote, conocido por todos ustedes, no hace falta presentación. Está con nosotros el padre Víctor Luis Cabañas, Paí Cabañas. Todos los días, hoy ya se hace de televisión, venga, con muchísimos programas, muy conocido el padre Cabañas. Él nos acompaña hoy para hablar también de la vida del padre Julio César. Y agradecemos al padre Víctor porque él le ayuda y no me de oportunidad a través de los canales de televisión y que todavía se añade difundir la figura del padre Julio César. Así es que ella me hizo la bienvenida. Buenos días, padre. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Luis, por esta invitación. Y ciertamente lo que estaba diciendo, camino al altar, el año de objetivo, el camino al altar, y en este caso de un miembro ilustre, ¿verdad? Como el padre Julio César Duarte. Es una figura muy interesante, gracias a Dios. Cuando yo había llegado recién, me había ordenado recién, estaba viviendo en el colegio Monseñor Lasaña. Y ahí el autor, a quien le pidieron de este libro, por ejemplo, el padre Carlos Enchu, él siempre hablaba un poco de esa figura. Yo le miraba así como escuchando, ¿verdad? Ciertas características interesantísimas, ¿verdad? Que muchas veces nosotros no miramos tanto o no valoramos, parece, mientras le tenemos en vida. Pero después, poco a poco, por las obras y sobre todo porque este sacerdote que murió tan joven, así el padre Julio, deja una estela muy interesante dentro de la iglesia paraguaya. Así es, padre. Yo estuve leyendo justamente a través de este libro varias cartas del padre Julio César, cartas contenido así de una profundidad espiritual. La carta antes de ordenarse como sacerdote que le escribió a su mamá, otra carta que le escribió a su papá, ¿verdad? Organizando inclusive, un mes antes le escribió una carta a su papá y le dio las instrucciones de cómo organizar la actividad, el día y la hora en que él iba a ser ordenado sacerdote. Nosotros sabemos que él se ordenó en Roma y había varias horas de diferencia ahí, entre Paraguay y Europa. Bueno, entonces le dio las instrucciones, cómo iba a ser, y lo que a mí me llegó mucho, me tocó mucho en realidad cuando le dijo, invitar a los pobres, darle obsequios, porque ellos son los que van a rezar por mí. Una de las características justamente que yo recuerdo en ese momento en que el padre Carlos estaba estudiando, ¿verdad?, la vida y estaba juntando documentos, él insistía mucho en el aspecto de su trabajo, ¿verdad?, del trabajo, muchísimas cosas interesantísimas, ¿verdad?, y con tan poco tiempo de vida en medio de nosotros, pero sin embargo que pudo hacer muchísimo. Siempre
insistía en ese aspecto, el aspecto de llegar a la gente. Compadre, era muy interesante escucharle, era porque él iba juntando los materiales y como yo también era jovencito en ese momento, ayudamos ahí, año ordenáramos, entonces él tenía una forma muy pícara así, ¿verdad? De hablar y de contar las cosas, le gustaba. Un narrador especial, oye, entonces como para decir, bueno, aquí, dale, Víctor, esto es modelo para nosotros. Este es un paisanto de ellos, que estaba comenzando recién, ¿verdad? Que los obispos le habían pedido ese trabajo por la función que él también desempeñaba, ¿verdad? Como investigador, historiador, y le gustaba mucho. Y el aspecto de la pobreza, como decía, es uno de los que él destacaba mucho en la vida del padre Julio. Sí. Lo que podemos notar también a través de este libro, padre, de que él atendía los dos aspectos, la parte espiritual y la parte social. Había una relación muy profunda entre esa espiritualidad muy acentuada en la vida de él, porque se pasaba visitándole a los enfermos, a los pobres, y paralelamente también hacía obras sociales. Dejó iglesias, en fin, inclusive ayudó para la construcción de hospitales y demostrando, ¿verdad?, ese compromiso con la espiritualidad unidos a las necesidades sociales de un pueblo. Una característica muy singular del padre Julio César. Bueno, y eso justamente, y gracias Luis por esta acotación, ¿verdad?, porque es un poco una figura muy interesante para nosotros los sacerdotes, una figura bien paraguaya, más cercano también a nosotros, ¿verdad? Porque San Roque González de Santa Cruz ciertamente, de mucho tiempo atrás, ciertamente con todas sus características, martirio, una forma diferente también de entregar la vida, es nuestro primer santo paraguayo. La Chiquitunga también, que está bastante cercana, pero en versión femenina ya es ¿verdad? Y ahora también tenemos dos, ¿verdad? Que es Padre Julio César y está también el Monseñor Sinforiano Guarín, que está también comenzando el estudio para llevar un poco la causa de canonización de estos dos insignes trabajadores en la mies del Señor. Y la parte de la espiritualidad que vos estabas remarcando es lo esencial y lo fundamental también para que un sacerdote pueda después tener el entusiasmo. O si no, con el solamente cuando uno siente, ¿verdad?, esa fuerza, esa gracia. Ahí, por ejemplo, en una de las características que pone, ¿verdad?, del padre Julio, dice que entre todas sus actividades, pues se nota, el país pues, antes era también en su tiempo, por lo menos, era todo, ¿verdad? Sí. Era la país más más todavía en aquellos lugares, ¿verdad? Como es esa zona de Luyapel, y todos estos lugares donde siempre la población sufrió mucho, siempre el desarrollo estaba un poco de una manera muy escasa. Y entonces el país, ¿verdad? El país el que tiene esa posibilidad espiritual por una parte, porque lo que queremos hacer es, y buscamos es el bien, ¿verdad?, de la gente. Porque te harán bien, porque si no, no sé, ¿para qué queremos tener cualidades que esas personales si después no vamos a estar metidos, no vamos a trabajar en el aspecto social? Como se nota que el padre Julio lo hizo y lo hizo de una manera muy interesante. Sí, así. Podíamos notar la espiritualidad y la firmeza en la fe del padre Julio César. Justamente una de las anécdotas, padre, ya después de haber sido ordenado sacerdote, volviendo, antes pues los viajes eran a través de buques, sí, por el mar. Sí, sí. A la vuelta en alta mar le agarró una tormenta tremenda, sí, y estuvo ahí el buque donde él estaba viajando en zozobra y con peligro de naufragio. Claro. Bueno, oye, desespera para la gente, así cuenta en el libro, y él estaba tranquilo, sereno, leyendo un libro de oraciones y como si fuese nada. Claro. Entonces viene el capitán y le increpa. Y él se mantenía tranquilo.
Esa es la realidad. Entonces ahí también se nota la serenidad y la profundidad de la fe. Bueno, acá creo que nos vamos a un corte, padre. Y Bueno. a la vuelta, al instante, seguimos hablando acá con el padre Víctor Luis Cabañas sobre la vida santa de un gran compatriota, el padre Julio César Duarte Ortellado. Volvemos con nuestro programa, con esta ilustrísima visita del padre Víctor Luis Cabañas. Y gustite la conversación indígena porque ya estamos hoy y tiene las palabras exactas también para poder transmitir la importancia de la vida de este santo sacerdote paraguayo. Bueno, ahí estamos el padre Julio César Duarte Ollapó. En el entretiempo estuvimos comentando de que también logró a que vinieran algunas congregaciones de hermanas también de otros países que están asentadas hoy en el Paraguay. Sí, hay una congregación que es justamente Hijas de la Misericordia, de la tercera orden de los franciscanos. Son hermanas franciscanas. El nombre bien, no sé si estoy diciendo bien, pero lo que sí que Hija de la Misericordia, PBS mandó a poner. Y está aquí en el kilómetro 5, ahí casi calle última ya, ahí tiene el Colegio San Francisco, tienen también en Villa Elisa, tienen en Itagua, están trabajando en el hospital. Y es interesante porque quien les trajo a estas hermanitas fue justamente el padre Julio César Duarte Ortellado. Y se encontraron porque la fundadora se encontró en Buenos Aires. Entonces fue el padre y habló con esta hermana que era fundadora en ese momento, María Petkovich. Y ella es también beata en este momento. Y ahora entonces este sacerdote nuestro, ¿verdad? Que les pidió y les dijo y les prometió, dice, ustedes en Paraguay van a tener muchas ocasiones. Y justamente yo suelo escuchar cuando las hermanas presentan y hablan un poco tanto de la congregación de ellas y esa promesa también del padre Julio, que hoy cumplí, porque justamente dice que ahora en Paraguay son mayoría de estas hermanas. Es una congregación croata, la hermana Petkovich, que se puso, ¿verdad?, a trabajar con los pobres. Entonces, cuando el padre Julio César Duarte Ortellado se encuentra con esta religiosa en Buenos Aires, entonces le invita. Y entre las invitaciones le dice que aquí van a tener muchas ocasiones. Y el primer lugar donde van a trabajar es justamente en el Cubí, o sea, allá donde él está justamente, porque hoy Coté es Ginebra. Después las hermanas también trabajan en IPS Central, ahí comienzan. Cuando IPS no era lo que es ahora, ¿verdad? Un monstruo enorme. Y prácticamente las hermanas eran las enfermeras, las que cocinaban, lavaban, entonces y cuidaban a los enfermos. Pero claro, después esa institución fue creciendo muchísimo, pero ellas permanecen todavía ahí, trabajando sobre todo en el aspecto pastoral. Pero es interesante cómo tenemos esa visión de un sacerdote que está justamente en camino de santidad. Vaya, oye, como que lee parece ese futuro. Pero no porque se le está apareciendo un angelito, ¿verdad? Sino que sobre todo porque ese celo pastoral y ese deseo de hacer el bien. Entonces ella, la hermana María Petkovich, y después ya ellos vienen hacia el Paraguay.
Qué lindo, qué lindo. Yo siempre sostengo esto, padre, que la difusión de la vida del padre Julio César puede significar también la renovación de la espiritualidad del Paraguay. Porque necesitamos eso, padre. Necesitamos reverdecer, reactualizar los valores en el Paraguay. Y qué mejor ejemplo que la vida de un santo sacerdote, compatriota nuestro, que se dio por entero a la vida espiritual y al servicio a la sociedad por los lugares por donde él pasó. Entonces, puede significar una motivación, porque se liderazgo con el vehículo líder con Paraguay. Un ejemplo, así una figura nacional fuerte a seguir, en la que podamos los paraguayos inspirarnos y sentirnos, digamos, medio tranquilos y protegidos. El paraguayo más o menos pese las características. Claro. Pues yo usé más para la poseguita, más para liderar. Y en ese sentido me estaba pasando eso por la mente, que esta vida del padre Julio César puede ser un ejemplo de liderazgo, de un nuevo liderazgo en la sociedad paraguaya y una renovación de la espiritualidad paraguaya. Necesitamos en el Paraguay, necesitamos un retoque en la fe, porque gente tira ruido, en fin, la llena de gente. Ahí ñacar, apupá la llena de gente. Así mismo. Bueno, hay una confusión también en estos momentos en la sociedad paraguaya. Así mismo. A mí, doctor, mira, me gusta ese aspecto, ya que hablamos un poco de liderazgo. Yo actualmente tengo la gracia y la dicha también de poder estar enseñando también a los seminaristas, ¿verdad? Y esto es muy cierto, para poder ser líderes y para poder ponernos al frente. Claro, uno es un poco de naturaleza, tiene esa capacidad, eso ya sabemos, ¿verdad? Pero se necesita también cultivar. Y el cultivar, sobre todo hoy en día, para nuestros líderes en el sentido no solamente político, no solamente empresarial, sino que también dentro de la iglesia, porque el sacerdote tiene que ser un líder. Y esto es lo que se nota en la figura del padre Julio César, sobre todo porque se formó también. O sea que este es el primer elemento que yo por lo menos considero esencial y fundamental. Sí. Porque si no nos volvemos caudillos, pero caudillos de estilo Aveñandela, Yamandá, Baretene o lo que sea, ¿verdad? Y entonces eso no nos lleva a nada. Yo pienso que nuestro Paraguay sufrió mucho de eso y hasta ahora todavía sigue sufriendo muchas veces. Ojalá que tengamos verdaderamente dentro de la iglesia también. Por eso que se insiste mucho ahora en el seminario mayor, todos los profesores, todos los sacerdotes, mirando un poco el ejemplo del padre Julio, una buena formación. Él se formó también y estudió en Roma, ¿verdad? O sea, en Europa. No digo para copiar y traer y decir, meter aquí y hacer como hacen allá. No. Andas ahí la tape. Lo que nosotros tendríamos que hacer, y aquí está el gran desafío nuestro también, el embebernos, formarnos, enriquecernos y después eso traer y saber ubicar en nuestro contexto paraguayo. Vea la señal de objetivo, ¿verdad? Bueno. Y algunas veces es una de las cosas más difíciles de hacerlo, ¿verdad? Así mismo. Padre, ¿qué significa para el sacerdocio paraguayo el caminar hacia los altares de la santidad de un sacerdote paraguayo como lo es el padre Julio César? ¿Qué significado tienen para usted los sacerdotes? Y bueno, y tiene que ser para nosotros el GPS, como yo siempre digo, GPS, Pepe la Ñandeña Guajana, porque todo sacerdote que está al frente de una comunidad tiene que transmitir espiritualidad, tiene que transmitir santidad. Nosotros cuando recibimos la ordenación sacerdotal, pero todos también por el bautismo decimos que somos sacerdotes, profetas y reyes. Y entonces estos tres elementos para el sacerdote, mirando a un santo o a uno que está en camino a los altares, nos vuelve a recordar nuestro bautismo, ¿verdad? Porque el rey es el que rige, saber regir, saber ordenar. Ser un buen líder, ¿verdad? El regir, mirar, observar. De ahí también viene el nombre incluso del episcopo, ¿verdad? El episcopado, episcopus, mirar desde arriba.
Pero, entonces, como dije, hay que tener esa característica de buena formación y ojo clínico. Después el hecho de ser profetas. Profetas necesitamos mucho el aspecto social que estábamos hablando del padre Julio, que para nosotros también los sacerdotes, al ser líderes, tenemos que buscar el bien de la comunidad, el bien social. Y esto es un aliciente enorme para cada uno de nosotros. Y aquí entra todo, porque el padre Julio, Oyapó Tapeo, Oyapó Tupao, Oyapó Hospital, o sea, todo lo que era el aspecto social, ¿verdad? Y eso para nosotros, los sacerdotes, nos tiene que ayudar. Es porque con hay más posibilidades, ¿verdad? Y eso hay que dejar también al aspecto de un buen gobierno, ¿verdad? Político. Pero igual uno tiene que ser profeta en el sentido de acercarse, decir, hablar. El profeta pues tiene la característica de anunciar y denunciar. Y entonces por eso es un aliciente para nosotros los sacerdotes. Algunas veces con la gente nos induce, pero hay que procurar, ¿verdad? Entonces, sacerdotes, ahí está justamente el aspecto de la espiritualidad. El tercer elemento que a nosotros nos tiene que en primer lugar interesar es que lo estamos haciendo porque queremos traer el reino de Dios, decimos. A todos los santos. Así como hoy estamos hablando y mirando las características del padre Julio, podemos decir, mirando a cualquiera de los santos dentro de la historia, justamente el traer a Dios en medio de la familia, en medio de la gente. Entonces esos tres elementos, doctor, a mí me parece que nos puede ayudar mucho a nosotros los sacerdotes. Mirar de nuevo esta consagración que recibimos, el saber regir, el saber profetizar y sobre todo el saber santificar también a nuestro pueblo. Qué lindo, padre. Estamos realmente muy contentos en el Paraguay porque tenemos varias personas que han luchado, que se han destacado por la difusión del reino de Dios. Tenemos nuestro primer santo, San Roque González de Santa Cruz. Ya le tenemos la Beata Chiquitunga. Hoy tenemos a dos compatriotas más. Sí. Caminos a los altares, como el padre Julio César Ugarte Ortellado, el monseñor Juan Sinforiano Bogarín, en fin. 4 más, ¿eh? 4 imaginas. Tenemos que ser 15. Bueno, y seguramente que tenemos que tener un quinto, sexto allá de ser, claro, porque la espiritualidad paraguaya, padre, es muy profundo. A lo mejor hay propaganda. Sí. Pero yo creo que tenemos muchas vidas santas de madres, de padres en el Paraguay que han guiado a su hijo, ¿verdad? Sí. hacia el camino de Dios. Entonces, gracias a que este Paraguay tiene esta espiritualidad, esta creencia, esta fe, bueno, gracias a nuestros antepasados que nos inculcaron. Bueno, yo creo que desde ese punto de vista es muy motivador, padre, hoy estar hablando de la vida del padre Julio César y esa gran posibilidad que se va a hacer realidad en realidad, sí. Valga la redundancia, de que tengamos otro santo en la República del Paraguay con una característica tan peculiar porque él encarna realmente la paraguayidad. Así mismo. Bueno, eso nos motiva y nos gusta seguir hablando a través de este programa. Entonces, padre, le damos las palabras finales para que usted cierre este programa, volviendo a agradecerle por la oportunidad que usted nos da para que podamos difundir la vida del padre Julio César. Yo les agradezco a ustedes porque leyendo, conociendo, yo lo conocí hace 29 años, era cuando me ordené sacerdote, como les dije al comienzo, cuando el padre En estaba haciendo sus investigaciones, y como él hablaba mucho en la mesa, tuve la dicha también de compartir en la comunidad con él. Y entonces me llamó la atención, ¿verdad? Me llamó la atención este aspecto de la paraguayidad. O sea, una persona bien formada, una persona, pero que al mismo tiempo tenía un carisma y una sencillez muy grande. Se nota también porque hay muchísimas cartas. Se puede cuando escribí la carta, no sé si porque en aquel tiempo no se escribía muchas cartas, ¿verdad? Pero todas las cartas que se leen aquí de la vida del padre es impresionante. O sea, una espiritualidad y en el clavo a cada uno le va hablando y le va diciendo, ¿verdad?, lo que necesita hacer para caminar hacia una vida
de generosidad, de empeño, de sencillez y de entrega sobre todo. Yo pienso que él eso lo hablaba porque él lo estaba sintiendo así. Así es. Bueno, muchas gracias, Padre. Agradecemos en primer lugar a Dios que nos dio esta nueva oportunidad para difundir la vida del Padre Julio César. Agradecemos una vez más también la presencia del Padre Víctor Luis Cabañas, que nos acompañó en este nuevo programa. Y bueno, Dios mediante, vamos a estar encontrándonos en otro programa más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor.